Ella es la doctora Jessica Ivette Cienfuegos Martínez. La doctora Jessica cuenta con la licenciatura y doctorado en psicología por la UNAM. Sus líneas de investigación son género y violencia contra las mujeres y feminicidio. Fue académica experta en el grupo de trabajo que analizó la alerta de violencia de género en el estado de Guanajuato. Ha sido ponente en foros nacionales e internacionales. Autora de artículos y capítulos de libros sobre el tema de violencia. Actualmente es académica en el Departamento de Psicología de la Universidad de Guanajuato, Campus San Carlos. San Carlos, perdón. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Le cedo el uso de la voz para iniciar con esta charla Violencia en la pareja. Muchas gracias y muchas gracias a Joana también por la invitación, por sus palabras y bueno, en esta segunda ocasión que nos reunimos para hablar sobre, en primer lugar, visibilizar las violencias contra las mujeres y en segundo, bueno, hablar sobre nuestros derechos. En esta ocasión quiero hablar sobre la violencia ejercida dentro de la relación de pareja, pero me gustaría centrarme como en el papel que ejercemos quienes estamos o quienes no estamos dentro de esta relación, un poco para hablar de cuál es nuestra responsabilidad como sociedad civil, como profesionistas, como universitarios y universitarias en los procesos de violencia. Entonces voy a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, me gustaría iniciar hablando sobre lo difícil que es identificar una situación de violencia cuando se está dentro de una relación violenta. Hay un estudio que se hizo en 2019, perdón, en 2009, a partir del cual se elabora un libro que se llama Amar a Madrazos, en donde él y la autora lo primero que hacen es preguntarle a jóvenes estudiantes si han vivido violencia en su relación de pareja. Lo primero que responden estos jóvenes y adolescentes es que solamente el 3% reconoce haber vivido una situación de violencia, ¿no? Es algo complicado aceptar que esa persona que se supone debería de brindarte apoyo, protección, cuidado, es también quien puede estar ejerciendo violencia. Entonces, lo que hacen posteriormente es pedirles que hablen sobre, o que hagan un escrito sobre cuál es la interacción en su relación de pareja, cómo es la dinámica en su relación, y entonces hacen un análisis de contenido de estas narraciones y lo que encuentran es que sin percibirlo, el 40% o más de las y los jóvenes que fueron encuestados reportó haber, en sus narraciones, se observa que hubo violencia verbal, en el 34% había violencia física y muchas de las mujeres, alrededor del 20%, reportó violencia sexual por parte de sus parejas. Es decir, si bien la violencia ha sido un tema frecuente, como que se ha hablado sobre la violencia, que incluso en algunos escritos dicen que ya no es como tan necesario hablar de la violencia que se ejerce contra las mujeres, porque ya se ha hablado mucho. Lo que vamos viendo es que no importa cuánto se hable, hay un montón de procesos socioculturales y que eso inciden en cuestiones de identificación de violencia que impiden que las víctimas hablemos sobre esta situación o que incluso nos demos cuenta de que estamos viviendo una situación de violencia al ver estas situaciones como normales. Entendemos la violencia en la relación de pareja como cualquier acción o omisión que tiene la intención de dañar, herir o controlar a una persona con la que se tiene o tuvo un vínculo íntimo y
siempre implica un abuso de poder y que independientemente del nombre que reciba la relación, si hay una implicación afectivo-sexual, puede considerarse violencia en la relación de pareja. Esto es importante porque muchas veces se piensa que si no es una relación como dentro de un esquema formal, entonces no podría considerarse violencia en la relación de pareja, pero según muchas de las definiciones actuales, bueno, contemplan estas relaciones como abiertas, poliamorosas, o sea, un sinnúmero de relaciones que no solamente encajan dentro de lo tradicional, que podría ser el matrimonio o el noviazgo, sino un montón de etiquetas diversas con las que las personas se van relacionando sexoafectivamente. Y entonces, como les mencionaba, podría ser claro identificar que si hay una acción u omisión de mi pareja y que me está dañando, podríamos desde esta definición pensar que es fácil entender o identificar la violencia, pero lo cierto es que no es tan claro. Cuando estamos en una relación violenta, hay distintos elementos que hacen que miremos esas conductas como algo sin relevancia, como algo pasajero, como una mala interpretación que hago de esa situación de violencia. Un poco para hablar de estadísticas, según datos del ENDIRE 2016, al menos 66% de las mujeres en el territorio nacional hemos vivido algún tipo de violencia en algún ámbito. Perdón, algún tipo de violencia, ya sea emocional, sexual, física o económica. Después, también esta misma encuesta hace una diferenciación entre la violencia que he vivido a lo largo de mi vida o que han vivido las mujeres a lo largo de su vida y la que se ha vivido en los últimos 12 meses. Lo que encuentran es, centrándonos en la violencia en la pareja, que a lo largo de la vida el 43%, casi 44% de las mujeres hemos sido víctimas de alguna situación de violencia por parte de nuestra pareja y en los últimos 12 meses el 25%. Y entonces estos porcentajes, si bien es un número alto, cuando lo transformamos a casos, ¿no? Es más terrible la situación, es decir, estos porcentajes según datos del censo de 2015, que son pues como de los más recientes que tenemos, respecto a la violencia en general contra las mujeres, según estos datos, con mujeres mayores de 15 años, alrededor de 35 millones de mujeres alrededor de todo el país hemos vivido algún tipo o modalidad de violencia. Respecto a la violencia ejercida por la pareja, alrededor de 23 millones de mujeres lo hemos vivido. También una de las situaciones que se vincula de manera importante con la violencia en la pareja es el feminicidio. A nivel mundial, el 35% de los asesinatos de mujeres son cometidos por un compañero íntimo y en México este porcentaje se eleva al 44%, perdón, al 40%. Cabe señalar que también hay un montón de deficiencias respecto a la forma en cómo se clasifican los feminicidios. Existen casos emblemáticos, como el caso de Mariana Lima, por ejemplo, donde por mucho tiempo el caso se atendió primero como un suicidio y a partir de la lucha de la madre de Mariana, Virginia Buendía, fue que se pudo reclasificar el delito, ¿no? El caso de Lesbi en Ciudad Universitaria también es uno de los casos en donde no se clasificó en un primer momento como feminicidio, pero
estuvo vinculado a violencia previa dentro de la relación de pareja, ¿no? Los números o los porcentajes que aquí se señalan muchas veces pues esconden una cifra negra de todos los casos que se han clasificado de otra forma, pero que tienen un trasfondo de violencia feminicida, o bien casos de suicidio, ¿no? Que han sido vinculados también con violencia feminicida. De hecho, en el concepto de violencia feminicida se entiende cualquier tipo de muerte violenta contra las mujeres y en algunos casos se incluye también el suicidio. No sé qué pasó. Cuando tratamos de explicar el fenómeno de la violencia, muchas veces intentamos dar explicaciones que van desde el prejuicio, desde, no sé, a lo mejor algunas teorías que han sido vulgarizadas, es decir, que han llegado a la población y que no se entienden del todo, o bien que desde ciertas posturas, hablo específicamente de la psicología, han servido para perpetuar estas situaciones de violencia desde la teoría culpabilizando a las mujeres o bien minimizando la situación de violencia a una decisión personal. Se cree, ¿no?, que una de las mayores explicaciones es que una mujer que vive en una situación de violencia es porque tiene baja autoestima o baja escolaridad, violencia en la familia de origen, un bajo nivel socioeconómico, que no hay apoyo, que no se ha dado cuenta o que no quiere dejar la relación. Bueno, ahora iré explicando algunos de estos mitos, o sea que si bien podemos encontrar a mujeres que están en una relación violenta, que tienen baja autoestima, los estudios no son retrospectivos, es decir, no podemos asegurar que la mujer haya llegado a la relación violenta con baja autoestima o que la baja autoestima sea consecuencia de la relación violenta. Es decir, existe esta vinculación a nivel teórico, pero cuando hacemos este tipo de investigaciones solamente tenemos una fotografía de la situación, no tenemos la película completa de tal suerte, ¿no?, que no conocemos la situación previa de las víctimas, ¿no?, si es una cosa que venían arrastrando desde antes o es consecuencia de la situación violenta. Respecto a la baja escolaridad y el nivel socioeconómico, lo que vamos encontrando es que en estos grupos la violencia se esconde más, que las formas en que se ejerce la violencia son como más elaboradas, ¿no? Quizá ya no son golpes, pero la relación de violencia o la violencia psicológica es más intensa. No se puede compartir con otras personas de la red social. Y ahorita les cuento un poco sobre los otros mitos. Lo que sucede con estos mitos respecto a que solamente a mujeres con estas características le puede suceder es que cuando o sea, es muy complicado hablar o reconocerse como víctima de violencia, sobre todo si tenemos la idea de que solamente les ocurre a mujeres con baja autoestima. Por miedo a la criminalización o a la revictimización, es factible que yo, aunque esté viviendo violencia, no lo pueda decir de manera abierta, porque además de vivir violencia, entonces me van a decir que pues me estoy dejando, que no quiero dejar la relación, o un montón de elementos que hacen que yo me quede con esta situación en lo individual y que no la pueda compartir. Hay diferentes modelos que han servido para entender o explicar la violencia en las relaciones de pareja, que se dividen como en el ámbito social, comunitario, relacional o individual, ¿no?, que incluyen cuestiones como estereotipos de género, victimización en la infancia,
como el honor familiar, que es más importante que la salud de las mujeres. Estos son estudios que se han realizado a nivel mundial. Cuestiones comunitarias como la falta de información, la falta de refugios, la pobre seguridad pública, la pobreza, etcétera. Pero todos estos estudios lo que nos están señalando son probabilidades, es decir, la violencia nos puede ocurrir a cualquiera, sin importar nuestro nivel de autoestima o todos estos mitos que se han generado alrededor de la violencia. Hay ciertos factores como que pueden hacer más vulnerable o poner en una situación de vulnerabilidad a cierto grupo de mujeres, pero lo cierto es que la violencia en las relaciones de pareja es un fenómeno global y que afecta a un montón de mujeres, un montón de características distintas. Los estudios muestran solamente probabilidades, pero eso no implica que una mujer que no comparte estas características no pueda ser víctima de violencia. Y entonces, en ese sentido, hay que entender que cada víctima vive su proceso de manera distinta, que cada una lo va a compartir en el momento que ella lo considere adecuado, cuando quiera y cuando lo pueda hacer, porque es muy probable que aunque queramos hablar, no podamos hacerlo por cosas que en un momento les puedo comentar. Y como les decía, ¿no? Estos mitos generan culpa y vergüenza y promueven el silencio de las víctimas para no ser revictimizadas. Pongo acá el ejemplo de Me Too como un caso emblemático a nivel mundial, donde nos deshacemos un poco de estos mitos, donde decimos, bueno, las mujeres con cierto poder, las mujeres con cierto nivel económico, con cierta influencia social, no viven violencia. Con Me Too nos dimos cuenta de que hay un montón de mujeres que están en, o sea, que son íconos, que están en uno de los espacios, en el caso de Me Too, ¿no? Que estaban en los espacios como más emblemáticos y aspiracionales de la población, ¿no? Donde estas mujeres también, por miedo a ser revictimizadas, ¿no? Por miedo a que las culparan, o sea, y que incluso lo pudimos ver cuando empezaron a hablar, ¿no? Que se decía, bueno, ¿por qué no hablaron antes? ¿Por qué ahora quieren dañar a ciertos personajes, ¿no? Y lo vimos con MeToo y lo hemos visto, ¿no? Incluso en la Universidad de Guanajuato, cuando algunas compañeras han decidido hablar sobre la situación de violencia, la criminalización por parte de otros colectivos, ¿no? Respecto a tratar de dañar cierta estabilidad, ¿no? Cuando pues quienes dañan esa estabilidad son quienes están cometiendo la agresión. Hay que entender, como les decía al inicio, que me gustaría pensar un poco desde quienes estamos afuera de una relación o quienes no nos asumimos dentro de una relación violenta, para poder entender qué es lo que están viviendo o qué experiencias se pueden estar viviendo dentro de una relación de pareja violenta y que eso nos ayude a sensibilizarnos, ¿no? Respecto a no criticar, a no violentar nuevamente a las mujeres que están en una situación de violencia. Muchas veces pensamos, ¿no? Que una mujer que se encuentra en una relación de violencia está ahí porque quiere o que no está haciendo nada para salir de la relación. Lo que nos dicen los datos es que cuando una mujer intenta salir de la relación o sale de la relación, la violencia tiende a aumentar. Es una forma en que los agresores buscan conservar el control que tenían dentro de esta relación violenta y la violencia se vuelve más extrema. También, ¿no? Hay que entender que estos procesos que a lo mejor desde fuera podría parecer que estas mujeres no están haciendo nada o que están pasivas ante la situación de violencia, es quizá la única forma que han intentado, perdón, la única forma que han encontrado después de muchos que han intentado para sobrevivir, ¿no? El no hablar, el no denunciar, el aislarse,
quizás es la única forma que desde violencia cotidiana, es la única forma que han intentado, que han encontrado para sobrevivir en esta relación violenta. Aquí en la imagen pongo esta imagen que es de una serie brasileña, ¿no? Que narra sobre la situación de una violencia en la pareja extrema, ¿no? Donde justo la protagonista vive unas situaciones terribles de violencia y que desde afuera parecería que no está haciendo mucho, ¿no? Pero en una relación violenta sobrevivir es hacer demasiado. Pensamos también, ¿no? Que una denuncia es como la única alternativa viable, ¿no? Y si bien a través de la denuncia lo que podemos hacer es minimizar la situación de impunidad, también hay que entender que muchas de las mujeres que deciden no denunciar lo hacen por cuestiones como la revictimización, ¿no? Es decir, ¿qué va a decir la familia o la sociedad o las amigas si ella dice que fue víctima de violencia? El miedo a las represalias. No sabemos, por ejemplo, perdón, si la pareja le está amenazando a ella, a su familia, a sus hijos, ¿no? Si ella decide hablar sobre la situación de violencia. O bien existe la posibilidad de creer que, que no es algo grave. Muchas veces tratamos de evaluar la violencia desde nuestros esquemas, pero lo que no sabemos es cómo estas mujeres han experimentado violencia a lo largo de su vida y que quizá eso que nosotros entendemos como violencia, para ellas puede ser un trato, si no normal, al menos el único que está dentro de sus esquemas. Para ejemplificar, en uno de los casos de violencia, una, una participante en un estudio decía que no le iba tan mal en su relación de pareja porque su pareja le pegaba una o dos veces a la semana y decía, bueno, pues es que en mi casa me pegaban todos los días, ¿no? Entonces, o sea, cómo este cambio de esquemas nos hace entender la violencia de manera distinta, ¿no? O sea, no es que no lo vea grave, sino que comparado con otras situaciones de violencia que ha vivido, es más soportable esta situación. También es importante ver cómo quienes estamos afuera de la relación tendemos a legitimar o mirar como aceptables ciertos tipos de violencia, ¿no? El decir que pues es tu cruz, te tienes que aguantar, el matrimonio es difícil, o pues sí, así te toca, los hombres son así son las mujeres. Es la narración de una víctima de violencia. Esta es parte de la tesis de Marta Medina, que está haciendo un proyecto, pero ya terminó el proyecto, sobre la violencia en la pareja y el amor romántico, ¿no? Y encuentra que para muchas mujeres la maternidad o el ser calificada por su familia o ser criticada por su familia por dejar la relación ha sido uno de los elementos que le impiden dejarla. Dice, yo sé que yo tengo la culpa por aguantarme, porque yo sé que yo puedo sola, pero no sé por qué estoy con él, si ya no siento amor. Ya no quiero amor ni por otro hombre, pero a veces, te digo una cosa, por el que dirán, pero juzgarme, o sea, no ser madre soltera, eso no, sino la familia, o sea, ya se desplomó. En este caso, ella narra cómo le importa poder mantener a una familia, al menos desde el nombre, ¿no? Aunque la situación sea totalmente violenta. Otro de los elementos que podemos ver en las relaciones de pareja violentas y que hace como más difícil poder decirlo hacia afuera,
es esta situación de violencia psicológica de manera constante, donde el agresor logra hacer que la víctima desconfíe de sus propias percepciones, la hace dudar de su memoria, eh, de su cordura incluso, ¿no? La culpabiliza por todo, eh, y dice, no es que quiera modificar solamente la percepción de la víctima o de la pareja, sino que quiere cambiar a la pareja totalmente de tal suerte que sea más fácilmente manipulable, ¿no? Daña la autoestima, la autoconfianza y la percepción de la realidad. Eh, Cosas como esta, ¿no? Como estos mensajes que se ven en la imagen, ¿no? Estás loca, te enojas por todo, te imaginas cosas, estás exagerando, yo nunca dije eso, fue tu culpa, eres muy sensible. Son elementos constantes en una relación de pareja violenta, de tal suerte que hace más complicado que yo pueda hablar de mi relación de violencia si ni siquiera puedo confiar en mi percepción de que estoy siendo agredida, ¿no? Y esto es un mecanismo eh, paulatino, pero muy efectivo, ¿no? Es decir, empiezo con mi pareja a decirle pues que eso que ella me está diciendo no es del todo cierto, que seguramente estaba dormida o que está exagerando o que si lo pensara bien las cosas no fueron como ella pensaba, ¿no? Y en ese sentido, cuando la persona que se supone más te quiere o tu pareja te empieza a decir todas las cosas en las que estás mal, terminas, ¿no? Sin otras fuentes de retroalimentación, terminas aceptando la realidad de él como la única realidad posible. Me culpaba de todo lo que pasaba. Me agachaba y aceptaba todo lo que él decía. Teníamos un vecino que nos invitaba a fiestas y cuando él se iba quería que yo me metiera a mi casa. Yo vivía del otro lado y un día yo me quise quedar y se fue súper enojado en el carro. Cuando se fue, él me marcó y cuando mi mamá me dijo que me había marcado, yo le dije en la madre, seguro yo estaba calculando el tiempo y pues no estaba en mi casa. Y después yo le marqué y estaba pidiéndole perdón porque me había quedado en la fiesta. Es una mujer de 25 años. eh, las entrevistas las realizó Marta Medina el año pasado, ¿no? Y como les mencionaba hace rato, por más que sigamos como describiendo la violencia, o sea, este va a seguir siendo un tema relevante hasta que casos como el de Estefanía no siga pasando. Otro de los factores importantes para entender el por qué no es tan fácil decir que estamos en una relación violenta es el ciclo de la violencia. En este ciclo tenemos tres fases, lo identifica Leonard Walker en los 70s, y entonces nos habla de un proceso donde en la primera fase, que es la acumulación de tensión, se puede empezar con burlas sobre lo que hablas o haces, hay gritos y amenazas bajo la excusa de que estás haciendo las cosas mal. En el segundo es cuando explota la violencia. En muchos de los casos los feminicidios ocurren en esta segunda fase del ciclo, ¿no? Sin importar lo que hagas, hay situaciones de violencia que aumentan. Puede ser desde la violencia psicológica o física, que va aumentando en intensidad. Y después viene la fase 3, que es la luna de miel, ¿no? El agresor pide perdón, promete que no va a volver a actuar así, entonces crees en la relación, que todo va a cambiar y confías en eso. Lo que va sucediendo es que la fase 1 y la 3 van siendo cada vez más cortas y la 2 más extensa en el tiempo. Lo que ocurre es que al esperar, o sea, estamos acostumbradas a que, bueno, después de una situación de violencia, siga la luna de miel, ¿no? Entonces, muchas veces esperamos a que termine esa fase 2 para tener
esta demostración de amor, este afecto, ¿no? Que esta persona nos ha hecho sentir o creer. Dice, yo luego le decía algo y luego empezaba a empujarme. Yo le tiraba una bofetada y me apretaba los brazos, pero nunca me dio así como de trompón. Y por lo mismo, siempre era atento y detallista, pues yo otra vez caía, ¿no? O sea, pues esta situación de violencia, la situación de como de reconciliación, suele ser como tan intensa, ¿no? Y la forma, como les mencionaba al inicio, ¿no? Donde te van diciendo que tu percepción está errada, que estás exagerando, ¿no? O sea, es un mecanismo bien complejo a partir del cual vas dudando de tu realidad y en algún momento esta persona te muestra las cosas maravillosas que puede hacer por ti y es muy complicado salir de este ciclo de violencia. Hay un texto, un libro en Perú, donde por un lado presentan cartas que agresores escribieron a sus parejas antes de cometer actos de violencia, ¿no? Entonces, en este texto presentan por un lado las cartas de amor que escriben o de, no sé, por mencionarlo de alguna forma, que escriben estos agresores, y del otro lo que pasó después de recibir estas cartas, ¿no? En la carta el agresor dice que no va a volver a pasar, que la ama, que espera que lo perdone, que le jura amor eterno, y poco después la vuelve a golpear, ¿no? Queda inconsciente con graves fracturas en el pómulo y en otros lados del cuerpo. Muchas veces cuando buscamos campañas sobre violencia en las relaciones de pareja, nos centramos principalmente en las víctimas. Si mi pareja me ha golpeado, ¿no? Si tiene cambios bruscos de humor, si me critica, humilla, si opina negativamente de mi apariencia, de mi forma de ser o del modo en el que he visto, si me ha amenazado alguna vez con un objeto, con matarse, si es violento con otras personas o pelea a golpes con otros hombres, si me ha forzado a tener relaciones sexuales. Y dependiendo de cada una de las experiencias que tengamos, es factible que yo pueda identificar estos elementos. Pero justo como les decía, los procesos son tan complejos que incluso, no sé, una violencia tan extrema como la violencia sexual, donde es herido a través de amenazas, no es tan perceptible porque está esta idea de que en una relación de pareja lo sexual es algo tan natural que incluso es como un deber el mantener relaciones sexuales dentro de la relación, que situaciones como esta no se perciben como violencia, es decir, o sea, no es que me haya amenazado, pero, o sea, sí, me dijo que me iba a dejar, pero pues es mi culpa porque yo no acepté a tener relaciones sexuales con él. Es decir, hay una modificación de las cogniciones porque es más fácil aceptar o echarme la culpa a mí y decir que yo no estoy trabajando bien en la relación que aceptar que esa persona que se supone debe amarme me está agrediendo, ¿no? Por ejemplo, esta de te critica y humilla en público o en privado, muchas veces yo puedo pensar que esas críticas que me hace son por mi bien, es decir, que me diga, bueno, es que cómo ibas vestida con esa ropa tan informal, ¿no? Me hiciste quedar mal, o sea, en lugar de que diga, está atentando contra mi libertad de vestirme como yo quiera, es, sí, tienes razón, o sea, si yo me hubiera vestido distinto, nada de estas cosas hubieran pasado. Entonces, si bien es importante nombrar estas situaciones de violencia para ir visibilizando, también es importante reconocer
todos estos procesos internos que vamos viviendo como víctimas y que otras mujeres están viviendo como víctimas, para no criminalizar, para no obligar a las mujeres a, a vivir su proceso de salir de esa relación violenta de las formas en las que nosotros creemos que es lo ideal, ¿no? Es importante estar ahí para acompañar, pero también es importante entender y tener empatía, ¿no? Respecto a los procesos internos que van viviendo y que vamos viviendo quienes hemos sido víctimas de violencia. Otras formas que podemos intentar para identificar situaciones de violencia es centrarnos en los sentires, es decir, si cuando estoy con él pienso que me está controlando, pero que lo hace por amor. Cuando estando con él yo siento que haga lo que haga, que haga yo lo que haga, él se va a enojar o va a estar irritable, que me va a culpar por sus cambios de humor. Si he cedido a sus peticiones sexuales por miedo, si cuando estoy con él tengo que controlar todo lo que digo o hago por temor a que se enoje, son elementos que más que decir, obligar a las mujeres, de, si estás viviendo esto, denuncia. Es un poco de tener sensibilidad, de saber que no es tan fácil hablar y que lo que podemos hacer quienes estamos afuera de las relaciones o que no nos reconocemos dentro de una relación violenta es estar para las otras compañeras, ¿no? Que en el momento en el que ellas quieran hablar, poder estar ahí como apoyo, buscar alternativas, y si no solamente la simple escucha, porque es bien frecuente que los agresores separen a las víctimas de sus redes sociales y que incluso cuando ellas nos cuentan sobre una situación de violencia, nuestra primera reacción es decir, ya déjalo, ¿no? Estamos corroborando lo que ellos les dicen de, lo que pasa es que te quieren ver triste y quieren que termines conmigo porque no te quieren ver feliz, ¿no? O sea, hay una manipulación constante que si estamos nosotras diciéndole de manera constante a la víctima que se salga de la relación, alimentamos solamente estas cosas que el agresor le va diciendo. Pero estar ahí, ¿no? Es importante. También, ¿no? Pensar en las cosas que he cambiado o que la víctima ha cambiado a partir de que sale con su pareja, ¿no? Si he perdido contacto con familiares, con compañeros y compañeras, si me siento culpable por las relaciones violentas que mi pareja tiene, por sus cambios de estado de ánimo, si he dejado de utilizar mis redes sociales por temor a que se moleste, si he tenido que bloquear a mis amigos porque son mala influencia, si he cambiado mi forma de vestir o de hablar, de relacionarme con personas a sugerencia de él porque son mala influencia, ¿no? Estos son elementos que nos pueden ayudar a entender que si una mujer está viviendo esta situación de violencia es bien complicado que hable, ¿no? Y en ese sentido, creo que quienes estamos alrededor de una relación violenta, primero entender, ¿no? Que quienes hemos sido víctimas de una relación violenta, lo que menos necesitamos es que alguien nos diga, amiga, date cuenta. Muchas veces nos damos cuenta, pero el miedo o el temor a ser revictimizadas es mucho más grande, ¿no? Necesitamos, quienes hemos sido víctimas, un espacio seguro de escucha, ¿no? Donde sabemos, o donde estemos seguras de que no vamos a ser juzgadas ni revictimizadas. Por eso es importante también desde los espacios académicos hablar de estos mitos, no solamente desde la psicología, sino desde el derecho, de la medicina, de todas las disciplinas, en la comunicación, ¿no? Tratar de entender la complejidad de la violencia en la pareja, que no es solamente un caso de decisión de déjalo y denuncia, ¿no? Sino hay un montón de factores, tanto internos como socioestructurales, que hacen que el trabajo con la violencia sea complicado y que una de las cosas que podemos empezar a hacer desde lo cotidiano es desmitificar, es decir, como cuestionar todo lo que hemos aprendido respecto a la violencia en las relaciones de pareja.
generar espacios de diálogo. Creo que en los espacios universitarios y en los espacios entre amigas, ¿no? Donde podamos narrar de manera segura nuestras situaciones de violencia de tal suerte que logremos identificar un poco la dimensión real de la situación, ¿no? Y que no es nuestra culpa, porque muchas veces pensando que es nuestra culpa, terminamos por no hablar. No revictimizar y no obligar a las víctimas a vivir el proceso como a nosotras nos gustaría que lo vivieran, ¿no? Y pues nada, finalmente creo que también como universitarias, universitarios, estar en estos espacios de generación, de sensibilización y de desmitificar situaciones tan cotidianas como la violencia en la pareja, creo que puede ayudar a erradicarla, en el sentido de dejar de criminalizar a quienes han sido víctimas no solamente de esta violencia, sino de todas las violencias que desde el cuerpo de las mujeres se viven. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, estamos aquí atentas en el chat, ya sea de aquí de Zoom o en redes sociales. Bueno, mientras me voy a permitir a leer algunos comentarios. De Víctor Ortega nos comenta que sin duda en ocasiones quien padece la violencia tiene la dificultad para identificarla y más para clasificarla. María Lourdes nos pregunta qué serie brasileña es, si nos podrías decir en un momento. Fidel Rocha también nos comenta que los detalles son muy importantes que ver. Claudia Karina también nos comenta que respecto a las acciones desde fuera, y en muchas ocasiones se romantizan estas acciones. Entonces, bueno, estamos aquí pendientes a más preguntas. Mientras, si la doctora nos quiere compartir respecto a los comentarios y la serie. Ok, sí, me escucho. Sí. La serie se llama Buenos días, Verónica, y está en Netflix. Bueno, ahí tenemos otra pregunta de César Arturo. Dice, ¿cómo saber si estás revictimizando a alguien? Bueno, sí es complicado porque justo como que quien lo hace, ¿no? Bueno, muchas veces, ¿no? En el mejor de los casos lo hace con una intención de estar apoyando, ¿no? Pero algo bien importante es escuchar a la víctima o entender como estas conductas verbales y no verbales, ¿no? Donde, no sé, por ejemplo, si tú de manera insistente le dices que tiene que denunciar y ella dice, sí, lo voy a pensar, y la siguiente vez que la ves, lo vuelves a decir y lo vuelves a decir, y ella, por ejemplo, cambia de conversación o te empieza a dar explicaciones a ti que no estás dentro de la relación. Creo que hay que entender, como les decía, este proceso en el que las víctimas tienen que, más bien, no, quienes estamos afuera de la relación, entender que el proceso que vive cada una de las víctimas es distinto, ¿no? O sea, como a lo mejor hablar de ciertas posibilidades que tiene para denunciar en algún momento y estar atento, tener una escucha abierta para el momento en el que esa persona quiera compartir más de la relación o más de esa situación violenta, pueda confiar en ti como esa persona o en alguna otra persona para hablar de su situación de violencia. Les digo, insistir con la denuncia, criminalizar, decir, por ejemplo, que es su culpa, que no hay nada que hacer, que si ella se comportara de manera distinta, la situación no sería así, ¿no? Como un poco todos estos mitos que les presenté, digo, hay muchos otros más, ¿no? Pero centrarnos en esos mitos, decir, no, es que tienes que cambiar, tienes que
salir adelante y ya no dejarte, por ejemplo, eso que en muchas campañas se utiliza, ¿no? De no te dejes, es una forma de revictimizar. O sea, no es tan sencillo terminar con una relación. No es que yo en la mañana diga, ya no me voy a dejar y ya se termina la violencia, ¿no? Como esto, dejar de banalizar la violencia como algo que se puede terminar de manera tajante por la mera decisión de la víctima. No, no sé si lo revolví más o contesté la pregunta. Bueno, tenemos más preguntas. Itzel Bravo nos pregunta, bueno, ¿usted cuál cree que es el error o mito más común que ejecutan en las campañas que pretenden dar un mensaje contra la violencia de género? Este que les decía hace rato, el no te dejes, ¿no? Como que frecuentemente en las campañas se escucha, por ejemplo, en el violentómetro, eh, ponen la situación de violencia y de un lado ponen, eh, estás en peligro. O sea, sí, yo sé que si alguien me pega estoy en peligro, yo sé, o sea, no es que no me esté dando cuenta, no es que no sepa que esté en peligro, ¿no? Es una forma de responsabilizar completamente a la víctima, diciéndole, o sea, si estás ahí es porque tú lo estás decidiendo. Recuerdo, por ejemplo, una de las campañas que se hizo en León, en las orugas, ¿no? Hace unos 3 o 4 años, donde querían poner esto del vagón exclusivo para mujeres, y entonces ponían una imagen de una mujer que estaba así como en medio de los vagones de la oruga, que de un lado decía, es tu derecho y es tu decisión, ¿no? O sea, enfrente es tu derecho y atrás es tu decisión. Y entonces lo que parecía que estaba diciendo esta campaña era, si te vas adelante está bien, y si, porque es tu derecho, pero si te vas atrás y te pasa algo, pues es tu decisión, ¿no? O sea, como que muchas de las campañas no tienen esta sensibilidad, ¿no? De entender que no es que sea mi responsabilidad el no ser víctima de violencia, ¿no? La responsabilidad siempre va a ser por parte del agresor. Y eso, ¿no? O sea, creo que decirle a la víctima, no te dejes, es minimizar la situación de violencia de una manera casi caricaturesca, ¿no? Una pregunta más. Doctora Jessica, desde la universidad, ¿cuáles son sus sugerencias para generar esos espacios de diálogo? Y en estos espacios de diálogo, ¿considera que tienen que estar presentes especialistas? Gracias, muy interesante su exposición. Muchas gracias. Sí, creo que pueden ser como de diferentes rubros, ¿no? O sea, algunos con especialistas, otros como desde los mismos espacios eh, o desde los mismos diálogos entre estudiantes. eh, Creo que, bueno, al menos en mi experiencia como docente me ha tocado escuchar la organización colectiva de estudiantes, ¿no? Donde hablan sobre situaciones de violencia y las formas que han ideado desde su individualidad para salir de una relación de violenta, y los procesos de apoyo entre mujeres también han sido esenciales, ¿no? Es decir, eh, creo que pueden ser no solamente formales, es decir, que la universidad haga una convocatoria para estos espacios de diálogo, sino que desde el estudiantado se puedan hacer como estos espacios de comunicación. En psicología, el semestre pasado, eh, un grupo de estudiantes varones empezaron a trabajar sobre el concepto de masculinidad, que también es un ejercicio que desde esos grupos pues se van replanteando cosas, se van cuestionando ciertos privilegios, y que no fue ninguna convocatoria formal, fue una decisión de estudiantes para estudiantes y que ellos se organizaron solitos para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, o sea, como el ideal sería que hubiera espacios desde la universidad, no solamente para hablar como teóricamente de la situación de violencia, sino ver cómo
hemos resistido de manera colectiva a estos procesos de violencia, ¿no? Y que cada una de nosotras ha tenido, pues sí, formas distintas, pero estas formas individuales que me han servido a mí pueden ser la ayuda para el que necesita otra compañera, ¿no? Entonces, en resumen, creo que pueden ser formales e informales, ¿no? Y que desde el estudiantado se pueden generar un montón de alternativas, ¿no? Y que también en colectivo se pueden realizar. Muy bien, bueno, una pregunta más. Dice, entonces, yo como amiga de alguien que sufre violencia en su pareja, ¿qué y qué podría hacer para ayudar y no empeorar las cosas? Yo no puedo darle el consejo de separarse de esa persona. Sí, o sea, también hay que entender que cada una de las relaciones, como les decía hace un momento, cada una va viviendo procesos distintos, ¿no? O sea, no es que no le puedas decir, ¿no? O que no le puedas sugerir, o que no puedas decir, oye, esta situación, pues, podría estar siendo violenta, sino la cosa es no estar insistiendo de manera, no sé si es redundante, pero no estar constantemente diciéndole que deje la relación, porque eso se vuelve también un martirio para la víctima, porque, o sea, quizás solamente te quiere decir que se siente mal y cuando le dices que deje la relación, podría pensar que tú no la estás entendiendo, ¿no? Entonces, eh, ser una fuente de apoyo, o sea, mencionarle esto en algún momento, pues es importante, pero también estar y pedir y decirle a ella también qué es lo que espera de ti, ¿no? Es decir, si solamente quiere que le escuches, ¿no? Pues estar ahí, aunque también hay que pensar que hay situaciones que es inminente que tenemos que intervenir, ¿no? O sea, en una situación donde la violencia se vuelve extrema, pues tampoco podemos decir, ah, bueno, pues que ella solita le habla a la policía cuando lo crea necesario, ¿no? O sea, hay momentos donde nuestra acción como terceros es inminente, ¿no? Pero, o sea, como en la cotidianidad, estar para cuando la persona decida hablar o denunciar, creo que es algo bien valioso para quienes hemos sido víctimas, ¿no? Pero también les digo, como tener estos elementos en la presentación, les puse cuando hablaba del ciclo de violencia, una organización que está aquí en León, Guanajuato, que es Casa Apoyo a la Mujer, que atiende situaciones de violencia con asesoría legal y psicológica, que es una de las alternativas como más importantes y de las, no sé cómo decirlo, pero como de las más fuertes que tenemos aquí en el municipio, ¿no? Entonces, igual les puedo poner el teléfono en los comentarios para recibir asesoría legal o jurídica al respecto, perdón, o psicológica. Gracias. Bueno, voy a leer de dos preguntas para ir avanzando. Dicen, ¿qué influye en que tu pareja sea violenta, tanto hombres como mujeres? ¿Qué consejo daría usted para una persona que está pasando por esto pero que no quiere alejarse? Si se fue víctima de violencia, ¿a dónde se puede acudir a terapia o si la atención psicológica de la universidad ayuda en eso? Ok, empiezo por la primera. Les mencionaba caso apoyo de la mujer. Hay atención o asesoría jurídica y atención psicológica. Ahorita les busco el número, o bueno, les comparto la pantalla. Bueno, oiga, sí, es una organización donde pueden hablar para este tipo de apoyo. Respecto a qué influye, son muchos los elementos que influyen en que finalmente una
en una pareja exista violencia, como les mencionaba, hay un montón de teorías que nos hablan sobre pues esto de la violencia en la infancia, situaciones de precariedad, pero lo que vamos encontrando o que es como más constante son estas ideas respecto a roles estereotípicos en hombres y mujeres, la misoginia, la cosificación del cuerpo de las mujeres, el pensar que por poseer cuerpo de mujeres tenemos menos habilidades, o sea, todo lo que tiene que ver con estereotipos de género y los prejuicios es lo que se ha encontrado como con mayor sustento dentro de la violencia, porque, por ejemplo, el haber vivido violencia en la infancia, solamente en algunos estudios, por ejemplo, del 2002, se encontraba que la mitad de personas que habían sido víctimas de violencia en la infancia terminaban finalmente ejerciendo violencia y que muchos de los agresores nunca habían vivido violencia en la infancia, ¿no? Entonces, o sea, puede ser un factor, pero no es decisivo, ¿no? La situación de precariedad económica, como les decía, eh, está vinculada de manera estadística, pero no implica que las mujeres que estén en una situación económica estable o alta no vivan violencia, ¿no? Entonces, como decía, lo que más se ha vinculado con esta situación de violencia es los estereotipos de género, de cómo estos roles tan marcados han hecho que las mujeres vivamos estos procesos de opresión y que la pareja, en las parejas heterosexuales, sea uno como de los ámbitos en donde más se pueden cristalizar estas diferencias, ¿no? Eh, Marcela Lagarde, por ejemplo, Rita Segato, cuando hablan de feminicidio, nos hablan de cómo estos procesos de colaboración y de cofradías masculinas en donde la violencia se vuelve como un tipo de cambio, como una forma de reconocimiento por otros hombres, ¿no? Sobre los cuerpos de las mujeres, porque la violencia eh, se encarna en el cuerpo de las mujeres para tener como un proceso de reconocimiento entre los hombres, ¿no? De entre más agresivo, entre más fuerte, entre con más mujeres esté, entonces se considera como más hombre desde la visión tradicional. Entonces, les digo, mucho tiene que ver con los estereotipos de género. Y creo que ya. ¿No? Bueno, me gustaría agregar que también la Universidad de Guanajuato cuenta con la ventanilla Eugénero, mediante la cual también pueden hacer llegar sus reportes, ya sea por correo electrónico, por la plataforma en internet o llamada telefónica. También por aquí les vamos a compartir el link y los números. Y bueno, voy a continuar con otras dos preguntas. Nos dicen, trabajo con adolescentes y es muy difícil que hagan conciencia de la violencia en el noviazgo. Muchas niñas lo confunden con amor. ¿Cómo abordar este tema con las adolescentes? Una más, ¿cómo equilibrar entre indicadores como el violentómetro y la capacidad de detección de situaciones de violencia de género? Sí, bueno, creo que el violentómetro es una herramienta que nos ayuda a visibilizar, al menos de manera sencilla, como esta escalada de violencia, ¿no? Pero, o sea, creo que ahí lo malo, ¿no? Es que la responsabilidad va hacia las víctimas, de no, de salte de la relación, ponle un alto, ¿no? O sea, creo que podemos utilizar estos elementos como para ir nombrando estas relaciones o estas situaciones que marcan la violencia, pero sin culpabilizar a las víctimas, ¿no? Como les mencionaba al inicio de la presentación, es bien difícil que podamos reconocer de primera mano, ¿no? O así de manera directa que estamos viviendo violencia, hasta que empiezan a nombrarnos
todas estas conductas que pueden ser violentas. Por ejemplo, el que revise mi celular, el que me diga que no me junte con ciertas personas, el que constantemente me diga que mi forma de vestir no es adecuada o de expresarme, o no sé, que me obligue a realizar ciertas acciones que yo no deseo. Y que, como menciona la compañera que decía que muchas veces se entremezcla con amor, eh, bueno, algo importante es empezar a identificar cómo es que vamos entendiendo estos procesos de vinculación romántica. Justo en unos trabajos que hemos hecho en la clase de estudios de género que doy en psicología, ¿no? Un grupo de estudiantes realizó eh, una investigación como en programas y demás de cómo es que vamos identificando o cómo vamos asumiendo que el amor y la violencia pueden ir juntos, ¿no? Mencionaban cuestiones como estas series coreanas, ¿no? Donde la violencia y el amor, ¿no? Se miran como la misma cosa y entonces ponían ahí algunas imágenes, algunas narraciones de estas historias y creo que esa puede ser una forma, es decir, como saber qué cosas están viendo actualmente las y los jóvenes, ¿no? De cómo están interpretando o de cómo estas tecnologías de género están sirviendo para marcar pauta en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, como identificar con qué cosas ellos se identifican, ¿no? Para poder a partir de ahí desentrañar cómo es que se vive la violencia, ¿no? Como el hecho de que alguien te diga eres mía y de nadie más no es algo romántico, sino que es una situación de control y de abuso, ¿no? Y eso, ¿no? Poder escuchar también a las y los estudiantes desde su realidad social, ¿no? Les digo, digo, a mí me cuesta un poco el trabajo entender un poco de las series y tal que están viendo actualmente, ¿no? Pero justo a partir de la escucha con los estudiantes, pues es ir entendiendo, ¿no? Cómo es que podemos llegar a que visibilicen que ciertos tipos de vínculos no son como los más saludables. Sí. Bien, bueno, me voy a permitir a dar respuesta a una de las siguientes preguntas que dice, ¿podrían dar un taller o charla dirigida hacia los hombres? He notado que siempre en este tipo de charlas nos hablan a las mujeres de identificar si estamos siendo víctimas de violencia, pero como tal no hay una donde ellos identifiquen si están violentando a su pareja o cómo tener una responsabilidad socioemocional. Aquí les comparto que durante este semestre se estuvieron impartiendo talleres de masculinidades dirigidos exclusivamente a varones. Durante el próximo semestre se van a seguir impartiendo en los diferentes campus y divisiones de la universidad. Y bueno, tenemos para concluir unas preguntas más. Bueno, también nos preguntan que si hay una forma de volver a ver esta conferencia, también se va a quedar registrada en las páginas de Facebook de Ciudad UG. Y bueno, hay comentarios de felicidades y muchas gracias a la doctora Jessica. Excelente charla. Y la última pregunta, bueno, me parece más bien que ya son todas. Entonces, vamos a continuar para concluir. Bueno, pues sin duda, como ya pudimos escuchar, esta charla pues nos ha dado estadísticas, pero sobre todo nos da un panorama de lo que es y de lo que está sucediendo con la violencia de la pareja. Eh, Nos podemos dar cuenta que hay incluso varias realidades, ¿no? Dos realidades de quienes están en la relación y de quienes la vemos desde afuera. Entonces es importante continuar visibilizando estas violencias, como nos comenta la doctora, nombrarlas, como utilizar el término que en lo personal yo no lo conocía, el de gaslighting. Es muy importante ya que con estos términos empecemos a nombrar y bueno, conocer los procesos internos de las víctimas y pues como de las mujeres también que conocemos, que pueden ser víctimas y de la importancia de la empatía en estas situaciones.
Y bien, pues para concluir esta primera charla de violencias en la pareja, sin duda una charla muy sustantiva, pues queremos agradecer a la doctora Jessica, le haremos llegar su reconocimiento a su correo electrónico y también agradecer a todas, a todos y a todes quienes estuvieron aquí. Les invitamos a continuar participando en las charlas y talleres que se estarán transmitiendo en redes de la Universidad de Guanajuato durante esta semana, como ya saben, en conmemoración del 25N. Y bueno, a nombre de la Universidad de Guanajuato, a través de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, de la Coordinación de Igualdad y del Programa Institucional de Igualdad de Género, les agradecemos su participación y su interés. Que tengan una muy bonita tarde.